Bueno, buenas tardes. Comenzamos de nuevo. Hemos tenido un pequeño inconveniente técnico. Estamos aquí en estas emisiones de las charlas de Grass and Horses y Sports Arenas para compartir estas tardes de la cuarentena. Bueno, en esta tarde de cuarentena vamos a tener un invitado que es Joaquín Salado de Sotoancho Instalaciones Hípicas, a quien conocimos en un proyecto que tenemos en común aquí en Argentina. Nos conocimos ahí, la verdad que nos explicó ampliamente su trabajo y nosotros también le comentamos el nuestro, compartimos anécdotas de escritorio y de campo, de trabajo, de estar en la faena, y posteriormente nosotros fuimos en una gira por España y nos volvimos a encontrar allá con Joaquín, con quien lo pasamos muy bien y no nos sacamos ni una foto. Pero gracias a él nos facilitó la entrada a distintos establecimientos hípicos, bueno, que nos permitieron ver también la situación de suelos que hay internacionalmente en canchas de polo y en pistas de salto, realmente muy interesante. Así que bienvenido, Joaquín. El resto de la presentación te la dejo a vos. Buenas tardes, Alejandra y Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy encantado de estar con vosotros esta tarde y bueno, esperemos disfrutar y pasar una charla agradable y bueno, que sea entretenida y divertida y sobre todo eso, que sea interesante para todas las personas que puedan estar interesados en ese tipo de instalaciones y por supuesto en vuestro trabajo. Estoy encantado de estar con vosotros. Bueno, nosotros habitualmente hablamos de superficies ecuestres y como que debemos decirle a nuestros invitados que en este caso vos también trabajás con algunas superficies ecuestres, pero es donde descansan los caballos, en los boxes o donde trabajan en los caminadores. Y bueno, te dedicas a ese tipo de instalaciones, ¿no? Además de puertas de boxes y todo lo que sean las instalaciones complementarias que hacen en el área. Exactamente, exactamente. Ujú. Pues, Así que bueno, cuéntenme. contanos un poquito. Sí, bueno, pues nuestra empresa, Sotoancho Instalaciones Hípicas, es una empresa española con sede en Sevilla y representamos un grupo alemán de empresas que es líder a nivel mundial en el mundo de los equipamientos e instalaciones hípicas. En este grupo, pues hay solamente una empresa por cada sector. O sea, hay una empresa, por ejemplo, solo para boxes y caminadores, otra que hace solamente vallados en PVC, otra solo vallados en madera, otras en pisos de goma, otras así un poco para que no se pisen unas con otras. Y bueno, tenemos la representación para España, para Portugal, todos los países de habla hispana, e igualmente hacemos alguna cosa puntual cada año en Estados Unidos. Y bueno, pues tratamos de recomendar, de asesorar a nuestros clientes de cuál es la mejor opción en cada caso para sus instalaciones y recomendarle qué tipo de boxes o caminador o cómo deben de hacerlo, cómo tienen que preparar sus cuadras, una vez para cuadras, el tema de la aireación para las cuadras, luminosidad, aspectos muy importantes que han sido adquiridos por todos nuestros proveedores después de muchísimos años de experiencia y trabajar a lo largo de todo el mundo, así como bueno, la experiencia propia que tenemos aquí en España con todos los proyectos que hemos realizado. Vemos, por ejemplo, ahora un proyecto que realizamos en Guadarrama, en Madrid, un proyecto bastante interesante, está centralizado sobre todo en la formación de jinetes, en la formación de los pequeños, las escuelas de equitación, y es donde realizamos un proyecto con 99 boxes, acabamos de instalar un caminador ahora, y también tiene un par de pistas cubiertas, dos pistas de exterior, amplios pados. La verdad que es un proyecto muy cerca del centro de Madrid, unos 40 minutos aproximadamente, con muy buen acceso y bueno, fantástico. Es un tipo de proyectos que realizamos, exactamente. Uh-huh. Muy interesante. Mira, Joaquín, en lo que me parece que también tenemos que contarle un poco a la gente, ¿no? Porque en nuestras charlas hemos Sí, coincidido en el tipo de detalle, en la atención que ponemos a lo que hacemos, ¿no? Entonces vos, sí, nosotros estamos estudiando el granito de arena, la forma, buscamos las arenas, hacemos análisis, medimos un montón de cosas, pero
Me parece interesante también porque de nuestras charlas lo que tenemos en común es que vos también tomás para los diseños que hacen todo ese tipo de instalaciones, trabajan en un equipo donde están considerando todas las variables ambientales para el bienestar animal. Entonces, un poco transmitirle eso a la gente, ¿no? Porque a veces esto no queda como que es una especialidad y realmente hay que tener muy en cuenta cuestiones específicas de los caballos que ustedes las tienen en cuenta, ¿no? Exactamente, sí, el hacer una instalación hípica no es tan fácil como solamente escuchar la opinión de un cliente o ver el plano que ha preparado un arquitecto, que por supuesto lo ha hecho con todo el cariño del mundo y teniendo en cuenta todos sus conocimientos, porque hay veces que tanto el cliente como el arquitecto o la persona que lo va a hacer lo ha hecho con mucho cariño, pero quizás no ha tenido en cuenta algunos aspectos muy importantes a la hora de llevar esto a cabo. Entonces, entre tener esto en cuenta estos pequeños detalles y no tenerlo, varía mucho el bienestar de los animales, de sus cuidadores, de jinetes, de todas las personas que van a convivir en esta instalación, y son muy importantes a tener en cuenta. Hay veces que trabajamos en un edificio bueno, que es el existente que tiene el cliente, que no hay posibilidad de hacer otra cosa porque hay que adaptarse y bueno, intentamos dentro de las posibilidades de mejora y modificación, pues informar al cliente o a la persona que va a llevar a cabo la obra para que realice estas modificaciones o tenga en cuenta algunos puntos. Hay veces, como esta obra que vemos en imágenes, pues una obra que se proyectó desde primera hora, que la cogimos desde antes de la cimentación en plano y en la que sí le pudimos explicar al cliente y explicarle todos los detalles que estimábamos que deberían de llevar a cabo. Hay veces que son posibles o veces que el cliente no lo estima de esta forma, pero bueno, intentamos mejorar, no solamente ceñirnos a unos planos, sino estudiar cada caso, dónde está, en qué sitio, qué orientación tiene. Son muchos detalles, ¿no?, que podría enumerar muchísimos y poder hacer el proyecto lo mejor posible, ¿de acuerdo? De la mejor forma posible. Bueno. Uh-huh. Sí, también me parece que algo que me sorprendió gratamente cuando ya vi las puertas de boxes instaladas en la Sacristiana, es que también lo que se tiene en cuenta, además del bienestar animal, se tiene en cuenta el bienestar del personal, ¿no? La seguridad en la manipulación, porque lo que he visto es que las terminaciones y los cerramientos de todos esos boxes, en realidad es como que no hay ninguna manera de que pueda quedarse una mano trabada o cierra todo tan perfectamente bien que realmente son de... Se minimiza la posibilidad de accidentes. Claro. Exactamente, ¿no? Simplemente, ¿sabes? Nosotros los métodos que utilizamos para la construcción y todos los estudios que se llevan a cabo antes de la fabricación tienen en cuenta todas esas cosas, todo el método de fabricación, el material con el que se fabrica, cómo va todo soldado, cómo va todo trabajado, de forma que evitemos muchísimos accidentes. El poner una madera tan resistente, como por ejemplo en nuestro caso para la escuadra, que es una madera de bambú prensado, no es un capricho precisamente, no es una madera que se ha llevado a cabo estudios durante muchísimo tiempo, se ha comprobado, se han hecho muchos test, porque es verdad que nuestros proveedores hacen muchísimos test, no simplemente ponemos esto aquí porque parece que puede ser mejor, sino todo tiene una explicación, todo tiene un plano técnico, hay otras muchas horas de trabajo y lo que intentamos que sí, que la estética es algo importante, pero no, por supuesto no lo es lo más importante, es estudiar todas las medidas, todos los sistemas de seguridad, que una puerta nunca se puede abrir, ¿sabes? De noche un caballo puede dar una patada y se puede abrir una puerta y se escape y puede tener un accidente, o él, o pese que pelee con algún caballo, que un caballo no dé una patada y saque la mano o el pie por medio de las tablas y puede hacer una herida, ¿no? O tener algún accidente grave. Son muchas las cosas a tener en cuenta. Todo esto, por supuesto, el cliente tiene el beneficio de estar seguro de que sus caballos viven en un lugar muy seguro, donde se minimiza muchísimo el riesgo de los accidentes, sino que además también va a evitar muchísimos gastos en mantenimiento. Yo siempre digo, uno de nuestros lemas es que el ahorro a la hora de hacer una instalación hípica o un suelo como los que fabricáis vosotros, construís vosotros, no es decir que en el momento de hacer la pista o en el momento de hacer mi cuadra
me voy a tener un ahorro de X dinero. Simplemente cuánto vas a gastar después si tienes que hacer mantenimiento diario o muchísimo mantenimiento a estas instalaciones. Y todavía eso realmente, bueno, si tienes dinero o te da igual y lo quieres gastar, pues bueno, no habría mayor problema. El problema viene cuando este accidente o incidente se ve involucrado en una lesión importante o grave de un caballo en el que a lo mejor no pueda volver a la competición o desgraciadamente tengan que sacrificar el caballo, ¿no? Esa ilusión y esa pasión no se puede recuperar ya con ningún dinero del mundo. Entonces hay que tener muy en cuenta todos esos detalles y yo intento siempre que nuestros clientes tomen conciencia de estos aspectos y que valoren todo, ¿no? Yo entiendo que yo no puedo mandar en qué presupuesto tiene cada cliente, ¿no? Pero al menos que valoren todas esas cosas porque lo que en un principio puede ser un ahorro, finalmente puede ser una desgracia o un doble o triple gasto de dinero. ¿De acuerdo? Uh-huh. Sí, coincido plenamente con eso y por eso remarqué este detalle de la seguridad, ¿no? De la seguridad para el personal y la seguridad para el caballo, porque una de las cosas que me llamó la atención fue cuando vi los boxes de lo que va a ser la padrillera, pero en realidad después me fui fijando en los detalles de todos los boxes y todos tenían cerramientos similares. Y la verdad que los dos, cuando vimos eso, nos pareció que era, bueno, esto es seguro para todos, para el caballo y para el que está manejando, ¿no? Para el que lo está cuidando. Y eso es, digamos, es todo lo que vos acabas de decir, es un ahorro posterior en las instalaciones, un ahorro en el mantenimiento, la calidad que por un momento tenés que desembolsar, después lo terminás ahorrando a lo largo del tiempo, es como amortizarlo. Así que, bueno, pero también sabemos que tenés otros productos que, además de estas construcciones de calidad, lo que vos dijiste de la madera de bambú, ¿era para qué instalaciones son las que son de madera de bambú? Para las cuadras, por ejemplo, en esta imagen que estamos viendo, es el modelo Amsterdam, que es el modelo Hamburgo, todas las maderas con las que se forra toda la estructura metálica va en madera de bambú. Es una madera muy resistente a golpes, a los cambios de temperatura. Son maderas que se utilizan normalmente en interior, pero igualmente en los boxes exteriores. También se utilizan estas maderas en las puertas y son muy resistentes a golpes, no oscila tanto con los cambios de temperatura. Y la verdad que el resultado es magnífico, el mantenimiento es muy sencillo y cada muchísimo tiempo, ¿sabes? Simplemente por estética. De acuerdo, y eso te da un plus bastante importante a la hora de la inversión en las cuadras. ¿De acuerdo? Y los boteros, el botero del cubierto, ¿de qué material? Sí, el botero que le llamamos allí, aquí le llamamos el guardabotas, está fabricado en placas contrachapadas de madera de ocume, ¿de acuerdo? Están termoformadas y, bueno, que vemos en la imagen es con forma redondeada, ¿de acuerdo? Y son muchas placas multiplex pegadas, ¿de acuerdo? Para dar una mayor resistencia, igualmente también al agua, todos los golpes que va a llevar tanto de las manos de los caballos como también fortuitamente alguna vez puede ser con la rastra de pasar por la pista, ¿de acuerdo? Ajá. Sí, eso también es importante y es interesante porque una vez que se instala, en general, de esa parte se olvidan, ¿no? Después se desentiende, uno se enfoca más en el mantenimiento diario y no en todo lo alrededor. Y contarle a la gente, voy a empezar a mirar si tenemos alguna consulta, pero me tengo que poner bastante ojos. Vos tenés un equipo que se llama Aquatrail. Sí. Si no me equivoco. Contanos y contales a los que nos están escuchando cuáles son las prestaciones del Aquatrail, porque yo te voy a contar. Nosotros hace ya 2 años estuvimos en los Juegos Odesur, hicimos las pistas, recuperamos en realidad las pistas para que se pueda hacer el campeonato sudamericano en Bolivia, en Cochabamba, y ahí nos encontramos con una gran sorpresa, que es que tenían un lugar con 2 piletas para rehabilitación, ¿no? La verdad que nos parecieron
un lugar con 2 piletas enormes específicamente para los caballos. Y cuando vi este producto tuyo, dije, bueno, en vez de tener esas 2 piletas que significan una construcción y todo un edificio para esas 2 piletas, el Aquatrail me pareció que como te ahorra ese espacio y te ahorra, creo que hasta a nivel constructivo, ¿no? No tengo fotos acá para mostrarlo, pero ahí está el Aquatrail, estamos viendo el Aquatrail. Exactamente. Contanos Sí, sí. vos qué es, en qué consiste, por qué es bueno y por qué deberíamos tenerlo. Porque cuando Sí, vi pues estas mira, piletas, ya. Sí, sí, pues el Aquatrainer es un sistema tanto para entrenamiento como para rehabilitación. La verdad es que cada vez más extendido, ¿no? Y que tiene muchísimo uso, perdón, mucha versatilidad. Y antiguamente el trabajar con el agua, pues bueno, potenciaba muchísimo la musculación, tendones y demás de los caballos, además de que al perder también el centro de gravedad, pues para ello era más fácil a la hora de rehabilitación empezar a trabajar con ellos. El tema de poner piletas o piscinas, pues bueno, fue lo primero se usó, ¿no? Porque claro, no era tan fácil tener un río o una playa para poder llevarlo, también cuidar la calidad del agua, que es muy importante también para evitar que haya infecciones o haya cualquier accidente. Entonces, bueno, pues se inició con la fabricación de piletas para poner a los caballos. Es verdad que las piletas normalmente, aunque las hay longitudinales, las hay circulares, hay varios tipos de piscinas para caballos, ellas van bajando por lo general por una rampa hasta que el caballo pierde pies y al perder los pies pues ya tiene que empezar a nadar. Entonces, bueno, pierde el centro de gravedad, el caballo hace un ejercicio mucho más fuerte y productivo para su musculación, pero sí es verdad bueno, que el caballo tiene que nadar sí o sí, no puede andar, ni puede aflojar el ritmo de la velocidad que va a llevar, ¿no? Sino porque tiene que nadarse para no ahogarse, ¿no? Para poder salvar y salir hacia adelante. Entonces, no es posible controlarlo, aunque a veces hay veces se puede llevar de la mano con un ramal o un par de ramales, el caballo tiene que ir nadando, no puede frenar su ritmo. ¿De acuerdo? Es un sobreesfuerzo, es verdad que para un caballo sí no es un problema bastante delicado, como es un sobreesfuerzo para toda la musculación, el sistema nervioso, al igual que para su corazón, pues veces que puede ser no muy productivo. Puede ser hacer un trabajo o hacer una reacción, ¿vale? Bastante fuerte para el caballo. El Aquatrainer, pues a raíz de ese problema o esa incidencia, se diseña un Aquatrainer, que es una caja cerrada, como veis en las imágenes. ¿De acuerdo? El nuestro en particular, por ejemplo, se fabrica en su totalidad con acero inoxidable para evitar ningún tipo de problemas en cuanto a eso, en cuanto a óxido, en cuanto a que las piezas empiecen a tener problemas y demás, es bastante calidad. Se acristala en la zona, que queda detrás del preparador para que puedas ver o puedas grabar los movimientos que está haciendo el caballo, ¿de acuerdo? Y controlar cuál es la evolución dentro de su mantenimiento, en la rehabilitación o cómo está potenciando el meter los pies y demás y todos esos movimientos que vas a provocar y controlar siempre perfectamente sin que haya ningún accidente. ¿De acuerdo? Y puedes controlar tanto el ritmo de paso en el que el caballo va a andar como en el nivel de agua que quieres poner. Si es para un entrenamiento diario, si es para el tratamiento de una lesión, si es para el equilibrio de potros o demás, vas a poder variar tanto el agua como la velocidad. Y eso es una cosa muy importante y un aspecto bastante importante a tener en cuenta. Entonces, nosotros con nuestros Aquatrainers, igualmente también ofrecemos otro plus bastante interesante, que no solamente es ofrecer una maquinaria de mucha garantía y mucha seguridad, sino que además también dentro del paquete tenemos un training con una formación con un veterinario bastante especializado en Aquatrainer, con casi 30 años de experiencia. Además, ha sido 3 veces medallista olímpico de completo por Alemania. Y entonces, después de la instalación, él viene al lugar donde se ha instalado el Aquatrainer y durante 2 o 3 días forma
tanto a la persona propietaria del aquatrainer, veterinarios, jinetes, mozos, personas encargadas en general del aquatrainer, y le va a explicar cómo tiene que hacer el proceso desde el primer día que entra un caballo, cómo lo debe de hacer y cómo tiene que ser de progresivo, así como cuando tenga algún problema o algún tipo de entrenamiento especial, cómo debe de hacerlo. ¿De acuerdo? Ah, qué bueno eso, qué bueno porque es como un servicio completo, ¿no? No es solamente te dejo aquí, hijo, sino que Exactamente. además el asesoramiento de cómo usarlo. Exactamente, es una máquina, como decía, muy bueno, un sistema muy bueno, pero claro, un sistema muy bueno si lo sabes utilizar bien. Si en vez de gastar ese dinero, hacer esa inversión en una máquina con tantas posibilidades, no le das el uso, todo el uso que puedes darle, pues bueno, no vas a aprovechar por un lado la inversión que has hecho o puede ser contraproducente en un momento dado, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Pero bueno, le ponemos agua hasta donde nos dé la gana, le ponemos trote, cosas sin conocimiento, pues oye, esto no le va a ayudar al caballo precisamente. Entonces, por eso tienes que complementar o estimamos que es oportuno complementar esta formación con este veterinario. Tiene muchísima experiencia, un centro de rehabilitación propio en Alemania y bueno, conoce bastante bien el sistema. Mirá, muy interesante. Muy esto. interesante. Sí. También, parecía que seguía hablando y no salía. No. No, es muy interesante esa capacitación para que la gente pueda utilizarlo en su pleno potencial, ¿no? Sí, ya que es inversión en realidad. Pero aparte, esto para nosotros acá es interesante porque además es un equipamiento que, más allá de que tenga su costo, uno lo puede tener adentro de una instalación que no hace falta que sea... la instalación, para que te des idea, la que vimos nosotros de las 2 piletas, yo creo que era... Sí, era un galpón de 50 metros Claro. por 40, aparte con calderas para calentar el agua, para circularla, todo el mantenimiento del filtrado. Es una instalación demasiado importante. Por ahí con en un centro de entrenamiento de un aras, donde entrenan caballos, se puede tener perfectamente. Reducir el espacio e instalación. Claro, en un ambiente de por ahí de 5 metros por 7 metros, podés tener un aparato de esto. Exactamente. Es otra de las ventajas con respecto a las piscinas para caballos. Exacto. Claro. La pregunta que te iba a hacer, que antes te estaba escuchando, y vos con respecto a esto, en el agua, ¿tenés alguna recomendación de tipo de agua? ¿Haces algún control con respecto al tipo de agua por la máquina misma? ¿O viste algún tipo de mantenimiento relacionado a la calidad de agua? Sí, exactamente. El aquatrainer se compone, el paquete completo se compone por un lado de lo que es el aquatrainer en sí, en la cinta que habéis visto acristalada, ¿de acuerdo? Donde camina el caballo, y después lleva otro bloque que está compuesto por los tanques o el tanque de agua. Hay varios sistemas de filtración, además de todos los filtros, propiamente dicho, que harían mantener la limpieza y la calidad del agua. Se puede utilizar tanto agua normal como agua salada. Ahora tenemos la posibilidad, que es un extra, prácticamente casi todos los equipos lo hacemos en agua salada, porque el agua salada da muchísimo más versatilidad al trabajo con los caballos, ¿de acuerdo? Y para el mantenimiento también es mucho más sencillo el hacerlo con agua salada que con el agua fresca normal, ¿de acuerdo? Pero te digo, el sistema nuestro que tenemos de mantenimiento, de filtración, hace mantener y conservar el agua durante muchísimo tiempo. ¿De acuerdo? O sea que se reutiliza siempre la misma agua, digamos. Exactamente. Hay veces que trabajamos con dos tanques de agua y un sistema de filtración, o trabajamos con un sistema de filtración doble y un solo tanque. Entonces empezamos a trabajar con un caballo, empezamos a poner agua para este caballo, y cuando termina el trabajo con ese caballo, hay un motor que saca ese agua del aquatrainer, lo envía al sistema de filtrado compuesto primero por un filtro de partículas sólidas, un filtro doble de partículas sólidas. Desde ahí lo pasaríamos por un filtro de arena y de carbón, para ir cada vez las partículas, todos los sólidos, de mayor a menor, irlas eliminando. Finalmente, o sea, irían a otro tanque de agua, y de ese tanque de agua volvería de nuevo al sistema de filtración a pasar por un filtro de rayos ultravioleta que mataría todos los microbios, todas las pequeñas partículas invisibles que hubieran quedado en el agua, y de ahí pasarían de nuevo al tanque
de agua limpia y así utilizándose constantemente. Pero nunca el agua con la que ha trabajado un caballo va a pasar a trabajar con otro caballo si antes no ha sido depurada y limpia. ¿De acuerdo? Correcto. Uh-huh. ¿Y tiene algún sistema también para calentamiento del agua o No, mantener o sea, agua? más que calentar, es muy importante trabajar con agua fría. Para musculación, para tendones y demás, es mucho más importante trabajar con agua fría. Se trabaja o a temperatura ambiente o si no tenemos una unidad de enfriamiento, un chiller, que es otro de los extras que se puede acoplar a nuestra máquina para enfriar el agua y trabajar en torno a los -4, -7 grados aproximadamente. De hecho, el spa, que puede ver en algunos sitios, el spa esa sería un sistema similar al aquatrainer, sin cintas donde puedan andar, o sea, ellos estarían fijos, y el spa significa agua fría, agua salada y burbuja. Destacando los aspectos más importantes serían el agua fría y el agua salada. La burbuja, bueno, es algo que es importante, pero pasaría en segundo plano, teniendo en cuenta que es más importante el agua fría y el agua salada. Y nuestro aquatrainer permite hacer spa y aquatrainer en una misma máquina. No tener que tener dos sistemas, con lo cual ahorraríamos más sitios, ahorraríamos más dinero y lo tenemos más centralizado. Distinto es si tuviéramos un centro de rehabilitación donde hay una afluencia diaria de 20, 25 caballos, pues claro, no podías combinar aquatrainer y spa en un mismo sistema porque no daría tiempo a lo largo del día de poder poner todos los caballos. Los tratamientos con el aquatrainer suelen tardar unos 20 minutos aproximadamente, entre 17 y 20 minutos. Pero claro, tienes siempre por delante 5 minutos de preparación en la que llegas, limpias los cascos de los caballos, limpias los cascos, le das un riego al menos de rodilla hacia abajo para eliminar toda la partícula sólida que traiga. Después lleva un recogedor para, por si estercolan los caballos, que al menos todas las partículas sólidas las pueda recoger, aunque si caen al agua no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Y después de quitar el caballo, pues lo mismo, una vez que sacas el caballo, revisas que estén las 4 herraduras. ¿Hay posibilidad que alguna vez pierda una herradura? Pues sí, habría alguna posibilidad, no es lo más corriente, pero en algún momento que él se pise, se alcance y por el hueco donde está la cinta de andar pudiese caer la herradura. Entonces se revisan las herraduras, se le da con agua en todas las extremidades, incluso a la salida del aquatrainer se recomienda dar incluso por la parte de la barriga porque como ha salpicado el agua, para desinfectar y para limpiar todo lo que quede ahí. ¿De acuerdo? Mirá, me respondiste dos cosas que nos estaba preguntando, eran dos preguntas de Cecilia, de Uruguay. Si yo no me equivoco, Cecilia es de Uruguay. Nos estaba preguntando justamente la temperatura a la que funcionaba el equipo y si los caballos podían entrar con herradura. Así que, bueno, respondiste justamente, Cecilia, si nos estás escuchando, si tenés alguna otra pregunta, se la podemos hacer en este... perfecto, listo. Ahí ya está. Yo lo escuchó. Cecilia creo que es veterinaria y es de Uruguay. Perfecto. Está en el mismo, no me acuerdo cómo se llama, el lugar a donde está otra veterinaria amiga, Alda Ortiz, está en la Escuela de Caballería en Uruguay. Así que, bueno, seguimos. Muy interesante este equipo y la verdad que describiste un montón de procesos que se hacen antes y después y chequeos que hay que hacer antes y después, que son, que demuestran también que se piensa en un trabajo riguroso y en un cuidado del animal, ¿no? Y en todos los aspectos, sobre todo últimamente que estamos ahora como poniéndonos al día con muchos temas sanitarios para las personas y vemos que esos temas sanitarios ya para los animales eran tenidos en cuenta. Así que me parece que comprender que se hace esto, que no hay peligro de contagio de nada usando estas instalaciones, me parece que hoy en día no es menor. Sí. Podremos pasar a instalaciones tipo de caminadores, ¿te parece, Joaquín? Sí, perfecto. Decidme qué os parece, qué algo queréis hablar y magnífico. Sí. En si querés contar, vos tenés alguna anécdota o algún comentario de este tipo del aquatrainer, lo agregamos. Si querés comentar alguna anécdota. Sí, bueno, yo siempre cuento algunas de las cosas, no podría contar muchas cosas no interesantes y relevantes a la hora de la utilización del aquatrainer, ¿no? Porque son muchas las posibilidades que ofrece. Y
Y bueno, y cuento muchas veces, por ejemplo, el último caballo pura raza española que participó en una Olimpiada, grandioso, un caballo de Hierro de América García, que estaba bueno, coño, en Gran Premio, el caballo había sido campeón de España, el caballo era una avanzada edad, y entonces llegaba a Río 2016 ya como apurando ya digamos sus últimos años en su vida deportiva, y entonces pues después de preparar un caballo y prepararlo y tenerlo a punto para ganar una Olimpiada, pues que se corría en agosto, pues en marzo tuvo un pequeño accidente en un box y tuvo una lesión. Y claro, en primer momento, después de ver el alcance de la lesión, que no era muy grave, pero bueno, sí necesitaba mucho tiempo de recuperación, lo primero que pensaron es, bueno, perdemos la Olimpiada y no nos va a dar tiempo a llegar. Pues claro, tenemos que operar, después de operar tenemos que tener el caballo parado para que recupere todas las heridas, no se puede trabajar, con lo cual va a perder forma física, y después de la forma física empezaremos a trabajar con el caballo poco a poco, lo iremos preparando, y claro, para llegar a una Olimpiada pues no se llega tan pronto ni tan fácil, no tienes que llegar al 200%. Entonces los tiempos de marzo a agosto no daba tiempo a hacer todo este proceso. Entonces, gracias a bueno, una intervención quirúrgica bastante importante al caballo, cerca de este hospital donde se llevó a cabo, pues está Don Luna, que es la finca, una finca en Sotogrande, unas instalaciones bastante interesantes, donde está el Aquatrainer, y pudieron llevar el caballo a las 2 o 3 semanas de la cirugía y comenzar con el trabajo. Entonces el caballo en esas 2 o 3 semanas no perdió mucha forma física, empezó a trabajar en el Aquatrainer poco a poco y sobre la marcha, y el caballo después de 3 o 4 semanas comenzó en el Aquatrainer, comenzó de nuevo a entrenar poco a poco. Pero su jinete, Daniel Martín Dox, me comentaba de que, bueno, de que era increíble, de que en el tiempo que había estado con la lesión, la cirugía, las semanas de reposo y el trabajo en el Aquatrainer, parecía que no había perdido ninguna forma física y el caballo se encontraba perfecto, y le dio tiempo, bueno, a ajustarlo, a prepararlo y a tenerlo al 200%, llegar a Río, hacer la Olimpiada y finalizar la Olimpiada con un papel bastante digno. ¿De acuerdo? Con lo cual, oye, destacar por supuesto las dos el esfuerzo que hicieron su propietario, su jinete y todo, pero gracias a este sistema, la Aquatrainer, pudieron llegar a ese objetivo que tenían, y no perder una Olimpiada, que no todos los días se llega a una Olimpiada. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, es una de las cosas a destacar bastante interesante, como las declaraciones de Isabel Ver, ¿no? Que 5 veces campeona del mundo, y dice que la mejor inversión que ha hecho en los últimos 15, 20 años ha sido la compra de nuestro Aquatrainer, y bueno, está encantada con este, y trabajan mucho porque los caballos con ese potencial y tan preparados no se puede abusar tanto en doma, en salto, todo, no se puede abusar a diario de ese trabajo tan duro, con lo cual puedes combinar el trabajo montado con el trabajo en el Aquatrainer para que no pierda fuerza y condición física, y tenerlo siempre a tope preparado. Muy bien. La verdad que, bueno, como nos ha pasado, ¿no? Nos podríamos quedar charlando un montón de tiempo de cada cosa. Sí. Acá te cuento que está apareciendo, me está saludando Cristina Balcarce, Buena, Cristina, ¿qué tal? Sí, que sí, también nos saluda, pero que tienen un usuario que no sé quiénes son, Ilusiones sobre la mesa, tal vez vos los conozcas. sí, Esther. Me está preguntando la veterinaria de Uruguay si vos sabés qué Sí. tipo de lesión fue. Pues no recuerdo, en su día sé si es verdad que, bueno, que sí me informaron de esta lesión, porque además se operó en el Hospital La Quina en Manilva, de un buen amigo nuestro, Miguel Valdés, y me informaron un poco de la lesión. Creo que fue una mano, pero no recuerdo exactamente, sé que fue una extremidad, y aunque no era algo grave, pero claro, había que operar y hacer una intervención quirúrgica, no se podía recuperar sin ella, pero no podría decir exactamente cuál fue la lesión de este caballo. Lo siento, no lo recuerdo. Bien, no, es bastante específico, pero bueno, a lo mejor después ella te puede contactar y Sí, sí, sin ningún preguntarte. problema, claro que sí. Para toda la información que necesite, encantado de atenderla, Sí. claro que sí. Y contanos un poco de los caminadores, que vamos a empezar a hablar, bueno, a mí se me ocurrió preguntarte por las anécdotas, pero siempre Sí, sacás sí, algo rico de las anécdotas, ¿no? exactamente. Un poco de los caminadores, porque los conocemos también,
Vimos que instalaste uno acá en Argentina, justamente Sí, en la Paquicia, pero también sí, nosotros los hemos visto afuera en Alemania, estos caminadores, así que tienen muchísimas ventajas, pero contalos vos y lo van a ir apareciendo en las imágenes. sí, pues sí, el caminador igualmente es otro sistema para el trabajo diario con los animales, ¿de acuerdo? Además de montarlos a diario para ejercitarlos y poder tener también ellos a punto, movidos, con esa condición física. No es un trabajo tan específico como la cuatrainer, donde puedes hacer forzar más al caballo, donde puedes jugar un poco con la forma de trabajar, pero es importante que los caballos caminen a diario. Hay veces que no hay posibilidad de tener caballos en paddocks todo el día, bien por espacio o por manejo. Entonces, el trabajo con el caminador, la verdad que es muy funcional, muy cómodo. E igualmente, a la hora de elegir un caminador, incluso la localización del caminador, es muy importante estudiar cada proyecto, porque no es, en las imágenes vemos, por ejemplo, un caminador ovalado instalado en Madrid, en el centro Sandpoint, y ellos, por ejemplo, le gustaba mucho más el caminador ovalado a nuestros clientes porque les gustaba trabajar, que los caballos trabajanse mucho por derecho. O sea, no estuvieron todo el tiempo trabajando, dando vueltas a un círculo, aunque de todas formas los diámetros de los caminadores están estudiados para que no influya de forma negativa en la condición física o en el trabajo diario de cada caballo. Entonces, en función del número de caballos que tenga cada cliente para trabajar en el caminador, en función del espacio que ellos tengan, de cómo tengan que aprovechar el terreno, se va a recomendar siempre un tipo de caminador. Al igual que también un diámetro. No sería factible tener un pequeño diámetro, muchos caballos trabajando, porque el espacio de seguridad no sería suficiente, porque el radio se acortaría muchísimo. Entonces, siempre recomendamos en función de la necesidad del cliente, intentamos hacer un traje a medida para cada uno y teniendo en cuenta muchos detalles para llevar esto a cabo. Vallados, boxes, caminadores, pisos de goma, lo que necesiten. Siempre es muy importante valorar todas las opciones positivas que pueda ofrecer cada uno y así como los contras que puedan también tener si no se utiliza o no se usa el apropiado. ¿De acuerdo? Ujú. Sí, por supuesto. Sí. Pero igual, no sé si tenemos la imagen, pero de destacar que estos caminadores son los que tienen la posibilidad de aprovecharse como caminador y uno también puede usar el centro como circular. Sí, mira, Y, sí, sí, el que vemos en las imágenes, por ejemplo, es en el proyecto más grande que existe en España y creo que el más importante, por supuesto, sin desmerecer a ningún otro, ¿no? Pero es un proyecto bastante moderno y muy importante. Llegó a la finca Maeza, situada en Sariego, en Asturias. Es un proyecto que realizamos en 2016 y en el que ellos pidieron tener los más altos estándares de calidad en cada producto que tenían, en boxes, en vallados, en pisos de goma, en todo en general, y porque tienen tanto preparación de caballos de deporte, caballos de salto, como también de cría. Entonces, igualmente tienen también otra zona para rehabilitación y entrenamiento, en la que equiparon también con una quatrainer y con un 3000 normal. En este caso, pues eligieron este caminador que vemos en la imagen, que lleva el sistema Teomatic, que es un sistema que va colgado de la estructura de la cubierta, dejando libre el centro del caminador. Con lo cual puedes utilizar lo que es la circunferencia exterior por el pasillo del caminador para trabajar como un caminador, pero queda el centro libre para poder dar cuerda a los caballos. Precisamente el que instalamos en Alasa Giciana, en Buenos Aires, para nuestra amiga Cristina Valcarce y Ricardo Basovi, es este mismo sistema, es igual que este que vemos en la imagen, es un 20 metros para 6 caballos, con la salvedad de que en Buenos Aires no hicimos cubierta completa, sino cubierta parcial solamente para el callejón. Depende también realmente del lugar que se instale donde haya más posibilidad de lluvia, más posibilidad de horas de sol bastante fuerte, para optar por una opción u otra, para no hacer un desembolso o una inversión demasiado grande si no es necesaria, ¿de acuerdo? Ni quedar corto si tampoco es necesario. Pero es un sistema que va bastante bien, es muy poco ruidoso, no tiene ningún tipo de mantenimiento y funciona genial, la verdad.
Hemos hecho bastante con este tipo de sistema, el Teomatic. Exacto. Sí, siempre también, además, tiene una superficie de suelo cuidada, ¿no? Una superficie de suelo por donde camina el caballo que asegura que el caballo siempre esté caminando por una superficie adecuada, porque sea uniforme, sobre todo, Exacto. repartiendo las cargas, porque muchas veces nosotros vemos en algunos lugares que vamos por primera vez o que vamos a hacer una visita, vemos que, bueno, vamos a hacer la pista nueva, pero realmente lo que hay, o como caminador o como circular, realmente son con superficies bastante deterioradas, y la verdad es que uno directamente diría, bueno, si vas a hacer la pista, entonces no lo metas más a caminar ahí, porque son superficies realmente muy deterioradas. Y lo vemos también mucho esto en mangas, que tal vez pueda haber algún tipo de diseño con pisos especiales para mangas, porque en las mangas muchas veces se ve que cuando mandan un video para mostrar un caballo y se ven mangas que realmente, o para mostrar un potro nuevo, o ponen los potros en la manga para que empiecen a moverse, y nosotros automáticamente lo que miramos es el piso, y bueno, eso acarrea dificultades, ¿no? Esas desuniformidades, pero estos equipos todos tienen superficies de suelo que aseguran la uniformidad. Sí, exactamente, el caballo siempre va a pisar sobre el mismo tipo de suelo, porque cuando se utiliza en arena, que bueno, que es un uso que se ha llevado, vamos, se ha hecho muchísimo antes, porque quizá la goma no estaba muy implantada por ejemplo, en países como España, ¿no? Sin embargo, en Europa, en Alemania, pues sí es una cosa que se utiliza muchísimo, desde hace muchísimo tiempo. Entonces va a trabajar sobre una superficie muy uniforme. También es muy sencillo lo que es la limpieza y el mantenimiento de de todo el sistema, ¿no? Y da muchísima comodidad. Y para los caballos, yo entiendo, nuestra recomendación es que van bastante bien, y bueno, que también hay personas que bueno, que también entienden bueno, que les gustaría más otro tipo de piso para la goma. Nosotros en la totalidad de todos los caminadores que hemos instalado hemos utilizado el suelo de goma. Es una opción que recomiendo siempre utilizar. Exactamente. Si está bien hecha la parte basal, si la fundamentación está bien hecha, la goma arriba no hace más que transmitir uniformidad y además da un poco de amortiguación. Así que es la situación ideal. Exacto. Sí. Bueno, y ya que estabas hablando del suelo, también tenés hemos visto que has instalado los pisos en los boxes con unas gomas y lo levantás por las paredes, muchas veces las gomas, y que da para que los caballos no se lastimen contra la pared o no se golpeen y tengan algún tipo de amortiguación, ¿no? Exactamente, sí. La utilización de los pisos de goma es algo que, bueno, que en España y en general en todos nuestros proyectos estamos llevando a cabo, porque da mucha ventaja. Es una inversión que se aprovecha y se amortiza bastante rápido, porque al igual como hablamos desde primera hora, ¿no? Para cada tipo de zona se recomienda poner un tipo de goma, ¿de acuerdo? En función del funcionamiento, del uso que va a tener. Por ejemplo, en Arla Sajiciana, como habéis podido ver, hemos cambiado el tipo de goma según la zona donde se instala este. Entonces, por ejemplo, en el pasillo se utilizó el suelo de goma adoquín, es una goma con 43 milímetros, lo que va entrelazada, no lleva ningún tipo de unión, ni pegamento, ni cola, bastante bien, solamente va montada, apretada sobre la superficie. Y este lo utilizamos en la Sajiciana, por ejemplo, y en los proyectos en general lo utilizamos para caminadores y para todos los pasillos interiores, con lo cual el caballo, en cuanto sale de la cuadra caballeriza, automáticamente está pisando en goma, ¿de acuerdo? Y tenemos hecho un recorrido por todas las instalaciones para que siempre pise sobre esa superficie. Si en algún momento tiene que combinar con hormigón, no hay ningún problema, siempre antideslizante, y de forma que el caballo nunca pueda resbalar. Y después una cosa muy importante, y en la bueno, sí es verdad que tenemos una goma que va muy bien, que está funcionando a nivel mundial bastante bien, es la goma, la Revupol Hostline de 12 milímetros, que es la que visteis en la Sajiciana. Son unos rollos de goma
que van puestos sobre el box del caballo, ¿de acuerdo? Van unidos, esos rollos de goma, van pegados al suelo y después van unidos con un cordón, con un sellador especial bastante fuerte, que garantiza que el pipí, el sudor, sangre, restos de cualquier tipo de suciedad nunca pueda introducirse por debajo de la... Exactamente, lo vemos en estas imágenes, esto es en Mas de Vallalta, en Cataluña, en Barcelona, y en esta instalación se utilizó tanto el piso de goma como las paredes de goma. El mismo suelo, pero en 8 milímetros, un poco más fino, se utiliza en las paredes y ahí, como veis en las imágenes, se queda completamente estanco. Ahí no hay posibilidad. El problema que hay cuando instalas una goma que no va pegada y sellada al suelo es que es muy sencillo de que cuele toda la suciedad, todo el sudor y demás, el pipí, y eso provoque un foco de infección, un foco de bacterias para que después va a perjudicar muchísimo al bienestar del caballo, provocando eso, cualquier tipo de infección. Entonces, de esta forma queda completamente pegado y sellado, se queda estanco y si quieres limpiar con agua a presión o cualquier otro tipo de sistema, no tienes ningún problema y eliminarías toda la suciedad y todo el resto de infección que pueda haber. Igualmente, esta goma se suele poner eso tanto en boxes. En algunos proyectos lo utilizamos también en zonas de preparación, aunque también ahí se podría poner el de adoquín. Lo que pasa es que este suelo es muy limpio porque es completamente impermeable. Y lo que sí es verdad que estamos realizando muchísimos proyectos son en hospitales veterinarios. En España estamos haciendo muchísimos hospitales, dando un resultado magnífico. Por ejemplo, vemos aquí el Hospital Clínico Veterinario CEU en Valencia, donde se instalaron casi 1.000 metros cuadrados de suelo de goma y donde quedó, la verdad es que un proyecto bastante interesante, todos los pasillos, cuadras, zonas de exploración, el prequirófano, está en la zona de hospitalización, están todos los pasillos, todos los boxes en el interior igualmente llevan también la goma. Este es en el Hospital Clínico Veterinario de Murcia, donde también se instalaron en todas las zonas de rayos X, exploración, pasillos. Y fueron dos proyectos, vamos, de los más interesantes en cuanto a suelo de goma que se han hecho en España. Asimismo, hemos hecho hospitales en Cataluña, en Madrid, en Andalucía, bastantes clínicas y va bastante bien. Igualmente, y sobre todo en un hospital donde ¿sabes? Tienes que garantizar que esté todo perfectamente limpio y estanco para que no pueda haber ningún foco de infección. Y se está utilizando mucho en hospitales. Uh-huh. Sí, no quería que dejaras de mencionar esto de los hospitales porque me parece que bueno, es uno de los lugares donde uno piensa más en toda la parte sanitaria, ¿no? Entonces todo eso Correcto. tiene que estar asegurado. Exactamente. Es muy interesante este tipo de suelo y la pregunta que muchos se harán es, ¿lleva mucha cama? ¿Uno puede ahorrar cama con esto? ¿O lleva la misma cantidad que en un box común? Sí, pues es una pregunta, Juan, que sí es verdad que me hacen a menudo, ¿no? Bueno, y con esto, claro, ya no pongo cama. Digo, no, esto es para dar un bienestar al caballo, tanto, siempre pongo el ejemplo, ¿no? de cómo es de cómodo ir con un zapato de vestir, ¿de acuerdo? O llevar unas zapatillas deportivas, ¿no? Siempre es mucho más cómodo estar sobre una zapatilla deportiva por la cámara que tenga de espuma o aire o como sea, y es mucho más cómodo para el estar diario del caballo. ¿De acuerdo? También cuando un caballo se echa o se va a levantar, hace el efecto cuchara para hacer impulso y levantarse, entonces deja una calva, digamos, en la viruta y se puede rozar tanto los corvejones como cualquier parte de los manos o los pies. Con la goma evitarías eso. Y en cuanto a lo que comentabas de la cama, con el suelo de goma podemos ahorrar entre un 15 y un 20% de cama, pero por supuesto no se puede eliminar toda la cama porque es una goma con bastante densidad. Esta goma precisamente 12 milímetros soporta 1 tonelada por metro cuadrado, una goma bastante resistente, pero no es elástica como para evitar el tener que poner una cama de viruta o pasto o lo que quieran utilizar. ¿Vale? Pero sí optimiza mucho, al igual que cuando se utilizan las paredes, evitamos todos esos roces de corvejones. Incluso si un caballo se queda ensurcado, que no puede levantarse, pues claro, si intenta apoyarse sobre la pared y es de hormigón, podría resbalar y no lo deja. Si
si cogen en la goma le haría de freno en la extremidad y le ayudaría a ponerse derecho y levantarse. Son muchas las ventajas y algo que se puede hacer incluso a posterior. En la colocación de la goma, este tipo de goma, como es pegada, necesitamos una superficie que esté lisa y se puede hacer al principio del proyecto o bueno, quizá un poco más adelante, lo que sí habría que acondicionar el piso de hormigón si no está en buenas condiciones después del paso del tiempo. ¿De acuerdo? Muy interesante, muy interesante. Sí, sí. Todo tiene que ver con el bienestar animal y lo que nosotros trabajamos y hacemos en la pista, esto es como una continuidad, ¿no? Como el Correcto. animal esté bien cuidado durante todas las etapas. Y para tener en cuenta que dentro de un box pasan muchas horas. Sí, sí. Entonces el Exactamente. suelo, bueno. Sí, pero tiene razón, Juan, y Alejandra, que es una continuación de lo que hacéis en las pistas no es que de nada serviría si lo acondicionamos muy bien en un box o en un caminador y después no lo ponemos no tenemos unas buenas pistas de trabajo. O sea, no es que una cosa tenga que llevar, pero es algo que tiene que ir de la mano porque un caballo a la hora de trabajar, pues tiene que trabajar sobre una superficie uniforme, que sea correcta y que sea saludable para el trabajo diario, porque si no, ¿cuántos caballos en instalaciones donde el cliente ha pensado en sí, tener sus instalaciones muy bonitas, muy buenas, muy funcionales, y después no ha pensado en la construcción de la pista, o a lo mejor tiene una pista buena, pero no le ha dado el mantenimiento diario que necesita, porque yo pienso que una pista es como una planta, ¿no? Que necesita de mantenimiento diario, y ha habido muchos caballos con lesiones, cuadras buenas, y bueno, ¿cómo nos podemos explicar que este señor, con lo bien que cuida a sus caballos, después esté lesionado, ¿no? Y muchas veces ha sido precisamente por el tema de los pisos de las pistas, en las que a lo mejor no le han prestado la atención que sea necesaria. Gracias a Dios, pues bueno, pues la tendencia no es ir cuidando cada detalle y cada vez pues se toma atención y cuidado de todos los detalles, se van mejorando las pistas, pero sí es verdad que he conocido algún caso en el que algún cliente se ha centrado en una cosa y sin embargo ha dejado olvidada otra. Yo creo que hay que mantener un equilibrio y llevar todo por igual. ¿De acuerdo? Creo que es muy Sí, importante. sí, es así, digamos, esto es estamos pensando en dar la mejor calidad de vida posible para mantener con las lesiones que se generen solamente producto del trabajo, pero no producto del ambiente que le estemos dando. Bueno, con vos, gracias a vos también pudimos ir en el lugar, en Vejer de la Frontera, a Sunshine Tour, y ahí pudimos ver distintos tipos de pistas con distintos tipos constructivos y bueno, ver la verdad cómo funcionaban muy bien. Las pistas de césped también o sea, vimos ahí realmente mucha ingeniería, ¿no? Sí. La parte que más nos gusta a nosotros. Y también pudimos ver en el Santa María Polo Club pistas también de muy buena calidad y pegado a instalaciones, ¿no? Porque ahí había también instalaciones, boxes para una cantidad muy grande de boxes de muy buena calidad también, porque uno muchas veces sabe que hay situaciones donde uno conoce que el caballo se lesionó dentro del box. Hay veces que la lesión pasa por algo que sucedió dentro del box, entonces hay que cuidar todos los detalles, no se puede dejar algo librado al azar, sobre todo cuando se está trabajando con productos de tanto valor afectivo y económico, ¿no? Y donde hay tanta gente trabajando atrás para un resultado. Así que tenemos, la verdad que cuando pensamos, me parece, en este tipo de instalaciones, trabajamos de la misma manera, poniendo mucho la lupa en todos los detalles y tratando de que todo salga bien. Tenía yo acá vos tenés otra cosa que también es muy interesante, que acá también se ha empezado a ver, pero no sé si todas las variantes que tenés vos también estás trabajando con unas mantas para fisioterapia. Exactamente. Trabajamos con Activa Mela, en la imagen tenemos a Daniel Pinto, un campeón de Portugal de adiestramiento,
Daniel igualmente pues también tiene muchos cuidados, bastante, los caballos con muchos cuidados y bastante bien. Él tiene también una quatrainer nuestro, tiene la manta de masajes y la manta de masaje va bastante bien y porque combina en nuestra manta tanto el masaje como la magnetoterapia, que quizás es el valor a destacar más importante dentro de esta manta. Todas lo conocemos por el masaje, porque bueno, quizás sea un poco lo que más se ve y demás, y se puede mostrar, pero la magnetoterapia y el sistema que principalmente tenemos nosotros, la verdad que es muy, muy interesante para el trabajo con los caballos. Las mantas de masaje hacen un precalentamiento toda la musculación y tendones. Además es Valegro, campeón del mundo con su hijita Charlotte Jardín. De acuerdo, que también Ujú. lleva utilizando nuestro sistema desde hace muchísimos años, al igual que Cal Hester. Y, y con el sistema de magnetoterapia haces un precalentamiento diario antes y después del entrenamiento con los caballos, ¿de acuerdo? Lleva un sistema bastante fuerte, o sea, atravesaría 1,40 m de, 1,40 m tiene el efecto de la magnetoterapia y para la regulación de la musculación, para provocar una mejor flexibilidad, una relajación para los caballos, para toda la musculación. La verdad es que es muy importante, incluso combinando con el masaje también le ayuda, pero sobre todo destacar el sistema de magnetoterapia que incluimos en nuestras mantas. Va muy bien y como referencia, pues bueno, todos los jinetes medallistas olímpicos de Río, bueno, y campeones del mundo, pues utilizan esta manta y va muy bien. La imagen es Bernadette Brune, es una jinete profesional de doma alemana, donde hicimos también unas instalaciones muy buenas y usa igualmente nuestra manta. Pero funciona bastante bien, es muy interesante y muchos clientes, de ahí sí que tengo muchísimas anécdotas, ¿no? con la manta porque es increíble los testimonios que nos dan nuestros clientes con el uso de la manta, porque caballos que son muy calientes a la hora de salir, caballos muy nerviosos o que se excitan muchísimo al cambiar de lugar de sus cuadras a una cuadra de concurso o algún concurso o algún caballo entero. Y la verdad que esto afloja mucho los caballos, los tranquiliza muchísimo, los relaja mucho. Incluso caballos que salían a pista antes, que no se concentraban porque estaban pendientes de todo lo que se movía, todo lo que colgaba por allí. Y después de utilizar la manta los relaja mucho, los pone muy tranquilos. Y eso le ayuda muchísimo al jinete a tener que estar calentando muchísimo más tiempo, trabajándolo mucho más tiempo, porque él sale mucho más relajado, sale mucho más concentrado. Y la verdad es que el uso es espectacular y sobre todo los testimonios que he llegado a recibir de muchos clientes, algunos te diría que son increíbles, increíbles porque no das crédito a lo que te cuentan ellos después cómo han sentido su caballo después de tener algunas sesiones, incluso a las 24 horas con la manta. Es un producto bastante interesante. Y se utiliza a nivel de... Sí, sí, por ejemplo. No, es casi como que tome una clase de yoga con masajes antes de empezar a trabajar. Sí, exactamente. Puede saber hacer eso, relajar muchísimo a los animales y se utiliza en la alta competición. Es muy importante también destacar o sea, que pasa todos los controles de la FEI, se puede utilizar, de hecho se utilizan en Olimpiadas, en todo tipo de competición se puede utilizar, cumple todos los requisitos y es un elemento bastante interesante, muy versátil porque va metida en una bolsa y la puedes llevar en el remolque, en el coche y creo que es muy cómodo y la pones pues oye, antes de montar media hora antes de empezar a montar la pones o puedes dosificar o ver el tiempo que necesitas. Lleva preinstalado programas y secuencias de programas de trabajo, con lo cual no tienes que estar programando a diario. Simplemente pues sabes que vas a trabajar con el programa 7 y que dura 30 minutos con tal, porque además tiene una hoja informativa en la que detalla muy bien para qué lo debes de usar, cuánto tiempo tarda, intensidad que tiene, el masaje, cuánto tiempo dura y es algo muy cómodo. Y después algún caballo que se ha dado un golpe en el dorso, en el box o cualquier cosa, todo eso rebajaría muchísimo. El masaje, disculpa, trabajaría sobre la capa inferior y el magneto iría trabajando desde el interior hacia el exterior. Así como también para algún tipo de cirugía, algún tipo de problemas que tengan. Exactamente. Muy interesante y creo que para nosotros es, bueno, para que la gente y los que nos escuchan todo este tipo de productos, para
que empiecen a reconocer que esto existe, de alguna manera Sí, están al alcance, ¿no? Puede ser de más o menos presupuesto, pero de alguna manera estas cosas están al alcance. Sí, correcto. No estaba pensando, bueno, no sé qué, algún otro producto que por ahí desconocemos por ahí, pero hemos dado un paseo bastante amplio por todos los productos de tu empresa, ¿no? sí, tal vez Sí,